Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Sornosa Tech, su canal de tecnología y actualidad. El día de hoy vamos a hacer un desempaquetado muy interesante porque finalmente pude hacerme con una GoPro Hero 8 para poder mostrarla en el canal. En este video voy a mostrarles el contenido del paquete que pude adquirir a través de la web de GoPro. Este paquete incluye varios accesorios que se los voy a mostrar en este video y vamos a tener pues las primeras impresiones de la cámara, ¿no? Cabe recalcar que pese a que esta es la tercera cámara de GoPro que poseo, pues mi anterior cámara estaba un poquito desactualizada. Mi anterior cámara era una GoPro Hero 4. Más adelante, cuando pues las condiciones lo permitan, vamos a salir a hacer unas pruebas para poder comparar la evolución que ha tenido GoPro a lo largo de todos estos años, ¿no? Muy bien, entonces el contenido de este paquete incluye no solo la cámara, sino también una memoria micro SD de 32 GB, SanDisk Extreme, y pues es totalmente compatible con estas cámaras de acción y también para drones, ¿no? Este paquete también incluye el Shorty, que lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, que es puede ser una especie de selfie stick, pero en tamaño pequeño, que también funciona como un trípode, ¿no? Esto va a agregar mayor versatilidad al uso que ustedes pueden darle a la cámara. Este paquete además incluye el cargador de batería y una batería adicional. Una característica de estas cámaras es que su batería no tiene una duración muy prolongada. Por lo tanto, pues de entrada, en mi experiencia, es recomendable adquirir baterías adicionales. En este paquete también GoPro incluye el soporte para la cabeza y un pequeño clip de uso rápido, ¿no? El Quick Clip. Muy bien, este es el paquete completo que está disponible en la página web de GoPro. Muy bien, vemos que la presentación ha sido muy similar en la evolución de las GoPro, y en la parte lateral de la caja pues se pueden observar varias de las características que incluye esta GoPro Hero, ¿no? Toma fotografías de 12 megapíxeles, tiene la capacidad de grabar video en 4K hasta 60 cuadros por segundo o en 1080 a 240, una velocidad de cámara lenta de 8x, y esto es una de las características que realmente me emociona acerca de esta cámara, y la estabilización que esta cámara posee, ¿no? Es impresionante, y lo vamos a probar en este canal más adelante. Tiene otras características como live streaming, toma fotografías en formato RAW. Esto es pues si necesitan un mayor detalle para trabajar posteriormente postproducción fotográfica. Lo interesante es que esta cámara ya es sumergible sin necesidad de usar un marco externo hasta 10 metros, y tiene GPS integrado. Y además el control por voz. Entonces empecemos abriendo la caja. No tiene esto en la parte inferior una pequeña pestaña que al romperla nos va a dar acceso a su contenido. Si abrimos la parte inferior, deslizamos hacia abajo, observamos que todo el contenido de la caja sale del paquete. Muy bien, en la parte superior obviamente está la cámara junto con un soporte. Para retirar la cámara solamente hay que aflojar un poco este tornillo y luego ya ustedes ven que se retira fácilmente. Fíjense que esta parte es súper interesante porque es una de las grandes diferencias que hay entre esta versión y la versión anterior, ¿no? Hasta la GoPro Hero 7 era necesario tener un pequeño marco que incluyera estos dientes de sujeción.
En esta versión, en la versión 8, estos dientecillos vienen incorporados en la cámara y son plegables, como ven, lo que significa que pues esto les va a dar un soporte a ustedes en una superficie plana, y si necesitan montarlo es cuestión nada más de desdoblarlos para poder ubicar la cámara. Si ya tienen una GoPro, incluso una GoPro tan viejita como la mía, todas estas monturas van a servir. No, esta parte de aquí es donde vienen los accesorios. ¿Qué más encontramos en la caja? En la caja encontramos información sobre el servicio GoPro Plus, que es una suscripción que tiene un costo de alrededor de $5 al mes, donde esto les permitirá almacenar los videos que graben directamente a la nube, ¿no? Y también reemplazará, es una especie de garantía extendida que puede reemplazar su cámara en caso de daño. Tiene un costo pequeño adicional, pero pues puede ser una buena alternativa si ustedes en realidad piensan darle un uso extremo a la cámara. Entonces, aparte de eso, encontramos aquí el resto de información, la guía de inicio rápido, los adhesivos de GoPro y los manuales. Muy bien. Luego encontramos aquí la batería. La batería tiene un factor de forma muy similar a la GoPro Hero 7. Sin embargo, tiene sus diferencias. La batería de la GoPro Hero 7 funcionará en la GoPro Hero 8, salvo que hay ciertas funciones más avanzadas que no van a estar disponibles con su uso, ¿no? Entonces es recomendable utilizar la batería de esta generación. Han desarrollado nueva tecnología relativo a eso. Un cable USB tipo C a USB normal. Y viene incluida también una montura adhesiva curva, ¿no? Normalmente GoPro solía incluir 2 monturas adhesivas. En esta ocasión pues han reducido la cantidad a solo una, y es solo la curva, no la plana. Ese es todo el contenido de la caja. Este paquete también incluye este soporte para la cabeza y el clip de uso rápido. Muy bien, este es el clip, el quick clip, el clip rápido. Este tiene la capacidad de engancharse. Digamos, ustedes quieren engancharlo en una mochila, pueden hacerlo montando la cámara en este soporte. Incluso en la caja viene como puede ser utilizado en la parte posterior de una gorra, para evitar llevar la montura de la cabeza u otro tipo de monturas más complejas. Este accesorio incluye el tornillo para la GoPro, y aquí viene el soporte como tal, ¿no? Entonces quitamos estos plásticos que se usan para estas gomas que se usan para mantenerla en su sitio, y aquí lo tienen, el logo de GoPro, y tiene una textura como de silicón para darle un mayor agarre. De esa forma pues se va a evitar que se esté resbalando cuando esté en uso. Muy bien, a continuación voy a mostrarles el cargador dual de baterías, que incluye una batería adicional. Este accesorio viene, como les decía, con una batería, un cable USB adicional al que ya viene en el paquete de la cámara, y aquí ustedes van a encontrar el cargador. Este cargador
más grande que los de las generaciones anteriores. Tiene espacio para cargar 2 baterías a la vez, ¿no? Se conecta a través de este cable USB tipo C, como les decía, que ya viene incluido. El último de los accesorios incluidos en este paquete es el Shorty. Este Shorty es una especie de selfie stick que a la vez se puede convertir en un trípode. Y es este pequeño accesorio. La construcción del Shorty es un plástico que se siente fuerte, pero pues hasta cierto punto se siente resbaloso, ¿no? Que no creo que sea lo ideal para una cámara de acción. Muy bien, en la parte inferior ustedes pueden abrirlo, ¿no? Y esto automáticamente se convierte en un trípode. Este tiene la cualidad de que puede extenderse, entonces se convierte en un selfie stick. Tiene el tornillo integrado para que ustedes puedan montar su GoPro de manera sencilla, y se puede encoger de una forma bastante fácil, ¿no? Así que recuerden, esto no solo es un selfie stick, sino que también es un trípode. Bueno amigos, de esta manera concluimos este video. Espero que les haya sido de utilidad y me gustaría que me dejen sus impresiones y también ideas para futuros videos con la GoPro Hero 8 en la caja de comentarios. También les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Recuerden, esto es Sornosa Tech, su canal de tecnología y actualidad. Nos vemos en el siguiente video.